Ya con ustedes, cuentos y leyendas de Honduras. Al escuchar este audio podemos recordar cómo nos sentíamos atrapados con las historias que aquí se contaban en cuentos y leyendas de Honduras. El contenido que abordaremos en esta semana está muy relacionado, así que bienvenidos a un nuevo video tutorial. Soy la profesora Alma Gisela Álvarez y el tema o el contenido que trataremos en este día es la leyenda. Iniciemos entonces conceptualizando el término leyenda. La Real Academia Española lo define como la narración de sucesos fantásticos que se transmiten por tradición. Asimismo, encontramos otra definición como relato basado en un hecho o un personaje real, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. En pocas palabras podemos decir que la leyenda es una narración o un relato que se transmite de manera oral y que combina elementos reales con imaginarios o maravillosos. Ya que conocemos su definición, es importante que ahondemos un poquito en su etimología. La palabra leyenda procede del latín legenda, derivado de legere, que significa leer, y este se usa en el sentido de digno de ser leído o conocido. Asimismo, es muy importante que conozcamos la diferencia entre dos términos, leyenda y mito, ya que se trata de dos cosas totalmente diferentes. Alguna de las diferencias dentro de la leyenda es que se da en un plano educativo, no como una fábula, pero sí lleva implícito un valor o una enseñanza, mientras que el mito solamente explica la realidad de forma mística. Dentro de la leyenda encontramos que se da en un espacio real y concreto. Es decir, que se menciona incluso el tiempo, puede ser al caer la noche a las orillas del río Patuca. Entonces encontramos un lugar que sería el río Patuca y un tiempo determinado que sería al caer la noche. Mientras que en el mito el espacio-tiempo no se da en ningún momento. Generalmente se mencionan cosas como al inicio de los días o al final del tiempo o al final de nuestros días, etc., pero no precisamente un tiempo y un espacio determinado. Asimismo, encontramos dentro de la leyenda personajes humanos y ficticios que generalmente se van deformando, mientras que en los mitos solamente encontramos dioses y héroes y estos jamás han sido vistos en la realidad humana. Y finalmente, dentro de las leyendas tenemos los testimonios de personas que obviamente son personas que han vivido o han pasado por el hecho y deciden narrarlo. A continuación, conoceremos entonces las características de la leyenda. Dentro de sus características tenemos como número 1, se transmiten de generación en generación y de manera oral. Es decir, que los padres se lo transmiten a los hijos y los hijos a sus hijos y así sucesivamente. Característica número 2. Por su modo de divulgación favorecen la introducción de elementos fantásticos. Es decir, que como se transmiten de esta manera, de forma oral, cada generación puede introducir diferentes elementos o cambiar parte de la historia, entre otras cosas. Característica número 3. Narran eventos que ocurren en un lugar determinado y en un tiempo preciso. Lo mencionaba anteriormente, dentro de las leyendas se da el espacio, o sea, el lugar donde se desarrolla la historia y también en un tiempo determinado. Característica número 4. Se centran en un personaje y sus peripecias. De igual manera lo mencionaba, que generalmente se tiende a deformar el personaje. Y finalmente la característica número 5 son de autoría anónima, ya que suele haber diversas versiones de una misma leyenda, precisamente porque son transmitidas de manera oral. Entonces existen diferentes versiones entre un lugar y otro y estas son de manera anónima. Ya que conocimos sus características, veamos entonces sus elementos. Dentro de los elementos de la leyenda encontramos como número 1 el narrador, que es quien narra la historia. Los personajes, que son las personas, animales o cosas que tienen participación dentro de la leyenda. Las acciones, que son los hechos o acontecimientos que se dan en la leyenda. El espacio, que es el lugar en donde se realiza la leyenda.
y el tiempo, que indica el tiempo cronológico en el que ocurre la historia. Luego podemos conocer entonces la estructura. Esta se basa en 3 partes: la introducción, el desarrollo o nudo y el desenlace. En la introducción se expone la información concerniente a los elementos narratológicos de la leyenda, es decir, el espacio y el tiempo. En el desarrollo o nudo, los personajes se encuentran con diversas dificultades o es la parte donde encontramos la problemática de la leyenda. Y finalmente el desenlace o final, que es cuando se soluciona el problema o se da por finalizada la historia. Ya que conocimos la estructura de la leyenda, es importante que sepamos que existen diferentes tipos de leyenda y estas se dividen de acuerdo a su origen y a su temática. Dentro de las leyendas por su origen tenemos las urbanas, las rurales y las locales. Las leyendas urbanas son las que se dan generalmente en la ciudad y forman parte del folclore contemporáneo. Las leyendas rurales son aquellas que se dan en el área rural, en los pueblos o en la zona dentro de nuestro país, por ejemplo. Y las leyendas locales son aquellas que se dan específicamente en una determinada región. Puede ser un municipio, un departamento y que cambian de un lugar a otro. Dentro de las leyendas por su temática tenemos las históricas, escatológicas y etiológicas. Las históricas son aquellas que narran hechos referentes a la guerra o a la conquista, que narran hechos referentes a creencias y doctrinas, a historias de ultratumba o de inframundo. Finalmente, conozcamos un poco entonces de José Jorge Montenegro Izaguirre, quien fue un escritor, columnista, periodista hondureño, encargado de transmitir el folclore a través de sus obras escritas y audiovisuales. Nació en Tegucigalpa un 15 de febrero de 1940 y fallece en el año 2018. Es importante destacar que en Honduras no tenemos escritores de leyenda como tal, pero Jorge Montenegro fue el encargado de recopilar estas leyendas y publicarlas en sus libros. Algunas de sus obras son Cuentos y leyendas de Honduras, Misterios y algo más, El maleficio y En la vuelta de la leona, entre otras. Tenemos una imagen del escritor Jorge Montenegro. Finalmente, observemos entonces algunos ejemplos sobre leyendas. La conocida Sucia y El duende. Estas generalmente son leyendas hondureñas, pero encontramos muchísimas más, como ser el monstruo del lago Ness, entre otras. De esta manera finalizo mi video tutorial, espero que haya sido de mucha ayuda.